Comenzando esta desgarradora historia, vemos a un profesor encontrarse con una mujer que acaba de comenzar a trabajar, que resulta ser una semihumana, una súcubo específicamente. Posteriormente, encontrarse con una chica que había visto días antes que le dice que ayuda a otra chica semihumana que está en problemas, así que él va. En ese lugar se le encuentra, resultando ser una Dullahan, o sea, que tiene la cabeza separada del cuerpo. Mientras la llevaba a la enfermería, ve pasar desmayada a otra chica en una camilla, que resulta ser una mujer de las nieves, y después de no creer ver tantas mujeres semihumanas en un rato, se da cuenta que la que le pidió ayuda también lo es, siendo esta una vampiro. Así que aprovechando eso y queriendo completar su investigación universitaria, decide entrevistarlas, dando comienzo a este anime llamado Entrevistas con Chicas Monstruo o Interview with Monster Girls en inglés. Antes de eso, habíamos visto a nuestro protagonista llamado Tetsuo Takahashi, o el profesor Takahashi para abreviar, encontrarse con esta maestra nueva llamada Sakie Sato, quien es una súcubo. Él le intenta hablar, pero ella se rehúsa. Más tarde lo trata nuevamente, pero ella se aleja de él, y después de ayudar a las estudiantes con sus problemas, decide investigarlas para hacer su tesis. Habla con una de ellas llamada Hikari Takanashi, quien es una vampiro. Esta le dice que en lugar de llamarla semihumana, mejor que la llame Demi, una mejor manera de representarlas. Al rato, al encontrarla, a ella y a su hermana, que no es una semihumana, le pide entrevistarla y ella accede. Más tarde, cuando lo hace, todo resulta parecerle normal en un vampiro, dejando de lado un montón de mitos exagerados, pero también recolectando ciertos datos curiosos, como que a veces ella siente la necesidad de morder a su compañera de las nieves, siendo esto como un acto sexual o erótico. También que sí dependen de sangre para vivir, algo que el gobierno les provee. Al escuchar la campana, se va intentando morder al profesor, pero no lo hace. Al rato se encuentra con la chica Dullahan llamada Kyoko Machi y la comprende como semihumana. Luego, con ayuda de ella, esta le pide al profesor Takahashi ser entrevistada por él, algo que este acepta. Ir y venir de la escuela debe ser algo peor, ya que tienes que cargar tu mochila en una mano, así que sería peligroso. ¿Qué pasa? Ya estoy acostumbrada. Bueno, eso supongo. Pero es problemático, ¿no? Un poco. Al siguiente día, lo vemos entrevistando a esta chica Machi, quien después de manosearla tocando su fuego, le pregunta qué problemas tiene al ser así. Esta se los dice y también la forma en que lo soluciona. También le comenta que tiene problemas para socializar por lo mismo, pero la motiva a hacerlo de cierta manera, y en un momento, ella le pide que le abrace, algo que él termina haciendo, comprendiendo también cómo se siente y que necesita eso para sentirse bien. Hikari casualmente pasa por ahí, y después de verlo con las manos bajando, intenta gritarlo, alterando al pobre del profesor. Cuando sale de clase, ambas se encuentran a esta mujer de las nieves, a quien le hablan, pero ella solo la saluda y se va rápidamente. Luego esta regresa a casa, y después de ver cómo vive un día normal, la vemos pedirle un consejo a Hikari sobre cómo tener una cita, ya que al parecer le gusta el profesor Takahashi. Ella no lo duda y lo planea, así que al siguiente día, él sale únicamente con su cabeza. Pasan todo el día juntos, en donde ella aprecia que él la trate así y no use su cabeza de otra forma, mientras sigue tratando con su investigación, y a pesar que la chica vampiro la molesta, no detiene su travesía juntos. En un momento, esta le comenta al profesor sobre cómo vio a la mujer de las nieves y que le pareció rara su forma de ser. Al escucharla planea hablar con ella y saber qué le pasa. Al otro día, le pide una consideración al director para que Machi esté más cómoda, esto mientras la profesora Sato lo ve. Le permitiría a Kyoko Machi, de la clase B, usar una mochila que se usa en los hombros en lugar de la de mano. Tiene toda la razón. Debí considerarlo. Ya otro día, conocemos a la profesora Sakie Sato, quien como dije, es una súcubo, aquellas que te dan suculencia mientras duermes. Vemos cómo es un día normal en su vida, en donde trata de estar alejada de todos los hombres para no crearles pensamientos cochinos. Ella desea tener una relación amorosa estable, pero así como es, duda en algún día tenerlo. En un momento, al toparse con el profesor Takahashi y tener contacto con él, al ver que no le hizo efecto el poder que tiene, piensa que quizá podría emparejar con él. Sin embargo, a sí le despertó la víbora, solo que pudo resistirlo y no demostrárselo. Al rato, mientras seguía redactando su investigación, Hikari llega con él y la sigue entrevistando. Le pregunta que cuando muerde a una persona, ¿hasta qué punto sexual puede llegar? Ella únicamente le dice que depende de la persona, y al sentirse avergonzada por todo ello, decide besarlo en la mejilla, no sintiendo nada y seguir redactando. Por otro lado, vemos a Machi ser ayudada por la profesora Sato, a quien luego de verla, le confiesa que le gusta el profesor Takahashi, así que le pide un consejo de cómo acercársele pareciendo una madurita. Ella únicamente le dice que la apariencia no realmente importa, sino cómo en verdad es, todas esas madres que nosotros ya conocemos. Y mientras hablan de sus cualidades que las atrae, ambas se enamoran de él. Pero no es insistente como para hacer daño.
Me parece increíble y verdaderamente atractivo. Después de eso, vemos a la chica de las nieves llamada Yuki Kusakabe pasar por un pasillo en donde escucha a un par de chicas hablar mal de ella, llamándola creída por no dejarse hablar. Al escucharlo se siente mal y comienza a llorar. El teacher que casualmente pasa, al verla, la consuela, en donde ella llorando lágrimas de cristal, le dice que desearía no ser una semi-humana. Más tarde, mientras sigue investigando, se encuentra con la profesora Sato, quien se disculpa con él por haber estado evitándolo, explicándole por qué lo hacía. Luego, mientras él explica qué está haciendo, ella muy interesada le ofrece un par de buenos apoyos en todo eso. Ambos comentan los problemas de las demis y llegan a comprenderlas, en donde esta decide ayudarlo a investigarlas más. Al rato, la chica vampiro, Hikari, llega y va con Yuki a confrontar a las chicas que hablan mal de ella. Les dice que no deberían hablar a espaldas de la gente y que solo porque los demás lo hagan no significa que ellas también. Les da una madreada casi llorando y cuando estas llegan a comprenderla, esta sale corriendo de ahí, diciendo buscar a su hermana. Yuki llega con ellas y les pide perdón por ser como es. Ellas no le dicen nada y al parecer mejoran su relación todos. Ya otro día, estando juntos los 5, el profesor Takahashi les dice que se apoyen entre ellas y que hablen entre sí sobre sus problemas, y luego de abrazarlas en una señal de apoyo y comprensión a casi todas, salen de ahí. La hermana de Hikari, llamada Himari Takanashi, al escuchar sobre su reunión de demis, desconfía un poco del profesor y en lo que planea, y mientras regresaba a casa, se encuentra con este. Él le pregunta un poco sobre su hermana y los mitos que se hablan de los vampiros. Ella le dice que la mayoría son falsos o exagerados, y luego de preguntarle que si acaso solo se fija en su lado vampiro y no en el lado humano, este le dice que sí lo hace, ya que debe conocer ambos lados para llegar a comprenderla. Al escucharlo, comienza a confiar un poco en él, hasta tal punto de pedirle que llegue a su casa y comente lo mismo con sus padres. Pero esa confianza termina cuando Hikari le escribe diciéndole cómo la sintió al abrazar al profesor. ¿Acaso no le interesa en lo más mínimo su lado humano? Muy bien. Siendo sincero, diría que no es así. Hikari sí quiere beber la sangre de los demás, pero se conforma con bolsas de sangre. Ese lado humano es lo que la hace lucir vampiresca y lo que la vuelve única. Al siguiente día, vemos a Yuki llegar con el profesor y contarle que antes ocultaba ser una demi, pero hasta que se acaloró un día en clases, ella misma lo dijo. Comenta que en donde vivía, ella no tenía problemas, ya que ahí era todo nieve, pero desde que se mudó, todo cambió, y ahora teme que sus poderes se descontrolen y pueda congelar a todos. Por eso no deja que nadie la toque. Al escucharla, la comienza a cuestionar sobre cómo funciona su organismo, recordando lo que vio el otro día. Ella intenta explicárselo, pero no es tan precisa. Cuando se va, el profesor Takahashi sigue investigando, y al rato cuando llega con él otra vez, experimenta con ella. Pone sus pies previamente lamidos en agua caliente y la pone a leer algo tenebroso. Con ello logra descubrir que al ponerla nerviosa, emana un aura helada de su cuerpo, consiguiendo con ello congelar su sudor. Al verlo, él la compara con las leyendas que se dicen de las mujeres de las nieves y resultan parecerle similares. Y al rato, ella se junta con las demás demis y salen a comer helado, donde ella le pide perdón a Hikari por no dejarla que la manoseara antes, diciéndole que ahora puede hacerlo. Ella aprovecha y la muerde, sin hacerle daño, teniendo las tres ahora un fuerte acercamiento. Supongo que puedo aceptar algo más. Por eso, de ahora en adelante puedes tocarme cuanto quieras. Tienes permiso para poder colgarte de mí. Ya en otro momento, vemos al profesor Takahashi llegar de visita a la casa de Hikari, donde su padre le agradece por las atenciones que le da. Cuando ella llega junto con su hermana, al ver cómo discuten, se da cuenta que a pesar de ser mellizas, son muy diferentes. Se queda a cenar y ve cómo siguen discutiendo por cualquier cosa. Más tarde, cuando llega la madre de ambas, habla con él y resaltan las diferencias e igualdades que ambas tienen entre sí. Al amanecer, esta le pide ayuda a su hermana con arreglar su cabello, pero ella se niega. Al rato se lo comenta al profesor, diciéndole que ahora hará que sea más independiente. Él menciona que quizá le pedía ayuda porque según las leyendas, los vampiros no pueden ver su reflejo en el espejo. Al escucharlo, ella reacciona y sale corriendo a buscarla pensando que hizo algo malo al no ayudarla. La busca por todas partes pero no la encuentra, hasta que finalmente sí lo hace, resultando que sí puede verse en los espejos y que lo demás son solo mitos. Al rato, mientras llueve, el teacher tiene otro encuentro con la profesora Sato, en donde ella sigue creyendo que su efecto afrodisíaco no tiene efecto en él, algo totalmente falso. Cuando llega a su oficina, se encuentra a Machi durmiendo ahí y luego de cubrirla con una chamarra, se queda dormido también. Cuando ella despierta, al verlo, comienza a acariciarle la cabeza de arriba, despertando este y fingiendo seguir dormido. En ese momento casualmente llega el padre de Hikari en busca de ella, ya que por la lluvia no puede irse sola. Luego, este junto con ella se van de ahí dejándole una nota al profesor.
Al día siguiente, vemos a Hikari llegar alterada con el profesor Takahashi, diciendo que vio un hombre sospechoso muy grande. Por su lado, la profesora Sato se encuentra con un chico llorando en un pasillo. Este de descendencia animal, digo alemán, se llama Kurtz, quien venía con alguien pero se separaron, y al momento en que la profesora iba a buscarlo, este la detuvo agarrándole la mano, algo que a ella le pareció extraño, ya que su efecto no le hizo nada. En ese instante llega el profe a informarles del extraño que busca. Casualmente aparece por ahí, a quien Kurtz le pega una vergüenza, resultando ser este su tutor, un detective de la policía llamado Ugaki, quien también es conocido por la profesora. Este llegó ya que escuchó rumores de que habían semihumanas en la escuela y quiere investigarlas un poco. Cuando se queda solo junto con la profesora, la motiva a que se case, moje el churro, forme una familia, ya que si no, se quedará sola. Ella menciona que hay alguien que le gusta, ya que su efecto no le hace nada, pero este la contradice, diciéndole que lo más probable es que sí lo haga, solo que él lo resiste. Al saberlo se decepciona, se altera, no sabe lo que le pasa y no sabe qué hacer ahora. Sin embargo, todavía queda ese interés en ella. Por su parte, vemos al nazi llegar con las demis y después de luchar para que no descubran por qué está ahí, se va por el pasillo, donde se encuentra un par de estudiantes idolatrando una fotografía antojable de la profesora Sato. Se las quita y les pregunta que si acaso les interesa por eso o no. Este le dice que en parte sí y en parte no, ya que a pesar de tener un físico bastante suculento, le atrae lo buena persona que es. Al escucharlo, le devuelve la fotografía y se va. Más tarde vemos al profesor Takahashi llegar a fumarse unos buenos puros con el detective Ugaki. Le pregunta a qué se dedica. Este le dice que es de la comisión de semihumanos. Estudian sus problemas y los solucionan, pero desde que la sociedad y el gobierno comenzó a aceptarlos, ya no hace tanta falta. Sin embargo, el problema que todavía queda es el efecto afrodisíaco de los súcubos, ya que este al antojar a los demás, los lleva al sin respeto y les crea problemas. Mientras habla de eso, recuerda cómo conoció a la profesora Sato cuando era niña, y desde entonces comenzó a apoyarla. Luego de decirlo, le pide que la cuide y la apoye en todo lo que pueda, alejándose posteriormente de ahí, sabiendo que alguien también le ayuda. Por favor, haga lo que pueda para cuidar de todas ellas. Trate de darles muchos buenos recuerdos. Sí, cuente conmigo. Al otro día, Hikari junto con Yuki van a ver sus notas posteadas, teniendo esta una muy baja, razón por la cual le pide ayuda a estudiar. Al hacerlo, en un movimiento ella pierde un libro que termina siendo encontrado por la profesora Sato. Cuando ella llega a buscarlo, resulta que esta lo conoce, y luego de que ambas comenten su contenido y sobre otra clase de libros, esta le menciona unas dificultades que tiene ser una súcubo, ya que cuando ella estudiaba era bastante normal, pero en una ocasión, cuando un marero pisado le dijo que usara su efecto afrodisíaco en él, ella se defendió y lo castigó, creándole bastante dolor, algo que después de un rato él comenzó a disfrutar y pedirle que no se detuviera. No te detengas, duele, no pares, lastímame más, más, dame más. Cuando sus amigos lo vieron así, decidieron abandonarlo. Por esa razón, ya nadie se le acercaba, consiguiendo con eso vivir tranquila. Después de oírla le causa gracia. Al rato, las tres estudian juntas mientras comentan un par de cosas sin importancia. Después de eso, cuando Hikari llega con el profesor Takahashi, este le pregunta si la necesidad de chuparle la sangre a los demás es una combinación entre la necesidad de morder y beber sangre. Esta le dice que sí, pero ambos lo satisface de diferente manera. Al rato, junto con las demás semihumanas, compara el tipo de brazo que le gusta morder, si es grueso o delgado, con o sin venas, largo o corto. Al hacerlo, llega a la conclusión de que el de Yuki es el que más le gusta, por ser suave y frío. Al verlo, el profe concluye que ella satisface su necesidad de beber sangre y morder con diferentes clases de comida, algo que se asemeje mucho a lo que ella busca. Beber sangre, apetito, deseo sexual, afrodisíaco, súcubo. Pensándolo con lógica, creería que la profesora Sato sería más sabrosa. Luego de eso, vemos a la profesora Sato poniéndose hasta la madre de alcohol en su casa, cuando de repente la llama el detective Ugaki, quien le dice que se casaquea al profesor Takahashi, no importa cómo, pero que lo haga, que aproveche la oportunidad que le gusta y que él está con la bragueta puesta. Esta al otro día lo hace. Cuando llega con él, usa su efecto afrodisíaco para intentar endurecer el fierro, pero él resulta ser un hombre bastante fuerte, lomo plateado, pelo en pecho, que no lo demuestra, haciendo que esta siga creyendo que el efecto no le hace nada. En un momento, esta le pregunta que si acaso los sentimientos hacia
hacia una súcubo son reales o no. Este le dice que sí, ya que el físico es solo un factor del enamoramiento, el resto es lo que la persona considera atractiva, por lo que una persona sí puede llegar a amar realmente a una súcubo sin que ésta use su efecto. Al escucharlo, ella se interesa más en él, diciendo no usar su efecto para enamorarlo, o quizás solo un poco. Al rato, vemos a Yuki llegar con él, a preguntarle si puede hacer que emane un aura fría para ya no sentir calor. Ambos lo intentan de diferentes maneras, pero no funciona, ya que esto pasa solo cuando ella está triste o deprimida. Más tarde las vemos haciendo deporte en el calor, y luego llegando a refrescarse con el profesor, ya que el verano ha comenzado, y cuando este se ausenta, intentan enfriarse contando una historia de terror, pero no funciona. Ya otro día, vemos a las 4 Demis reunidas, en donde Hikari le presume a las demás la ocasión en que besó en la mejilla al profesor, poniendo celosa a la profesora Sato. Por su parte, mientras Machi miraba una película, recuerda esto y decide hacerlo también. Al día siguiente, llega con el profesor, intenta besarlo, lo incomoda y en un momento suelta su cabeza. Él intenta atraparla pero no llega, sin embargo esta sí lo hace, y después de bromear con que curiosamente siempre la atrapa, este la regaña con que sea más cuidadosa. Ella se entristece y casi llorando se va de ahí. Al rato, cuando está llorando sola, llegan Hikari y Yuki a consolarla. Luego le llevan al profesor, quien se disculpa con ella por haberle gritado. Ella igualmente se disculpa con él por no ser más cuidadosa. Luego se dan un abrazo, quedando todo tranquilo entre ambos, mientras las otras la siguen molestando. Todo esto mientras el director de la escuela los ve. Más tarde, vemos al teacher seguir entrevistando a Machi. Al querer saber más, la lleva con él a ver un amigo suyo en la universidad, quien es un loco para estudiar. Este principalmente se fija en qué es lo que pasa cuando ella come, entra por su cabeza y mágicamente llega a su cuerpo. Le hace un gran análisis que resumidamente dice que tiene un agujero, también uno de gusano entre su cabeza y su cuerpo, además de que sí tiene un cuello donde tiene las cuerdas vocales, pero es algo que no pueden ver. Intenta analizarla profundamente, llegando a la conclusión que ni queriendo y no queriendo no podrán ver el cuello nunca. Al terminar, mientras están frente a la puesta de sol, recordando todo lo que este le dijo, se propone convertirse en una investigadora y estudiarse a sí misma. Al oírla, el amigo del profesor le dice que si ella tiene la voluntad, estudiándola profundamente, se puede conocer más de su organismo e incluso llegar a convertirla en una humana normal. Él, después de imaginársela así, duda que si acaso eso sería bueno para ella. Si puedo precisar el comportamiento de la alta dimensionalidad, del teletransporte y el viaje temporal serán posibles. Saber que la intención influencia los fenómenos. Además, entendiendo el secreto de los Dullahan, podría ser posible volver a Machi una humana común y corriente. En otro momento, vemos a estas chicas refrescándose con el profesor Takahashi, a quien le preguntan que si acaso podría encontrar la manera de refrescarlas en verano. Este les dice que la buscará. Al rato, vemos al director de la escuela decirle al profesor que no le preste atención solo a las Demis y que también deje que sean más independientes. Por su lado, unos chicos que escucharon esto comentan con las chicas de antes que las semi-humanas solo se juntan con el profesor Takahashi y dudan del por qué. Una de ellos dice que quizás sea porque es él únicamente quien las entiende, no como ellos. Al escucharla, entienden que solo él ha sido buena con ellas y les ha brindado ayuda, por eso solo hablan con él. Por su parte, vemos a las 3 chicas llegar con el profesor a pedirle la solución de refrescarse en verano. Este, recordando lo que el director le dijo, no les presta atención y se aleja de ellas. Al verlo, las 3 dudan en qué es lo que le pasa. Primeramente, piensan que quizás sea porque ellas se aprovecharon de su bondad, pero luego, al saber que lo hace solo por investigación, descartan esa posibilidad e intentan averiguar qué pasa. Cuando buscan a la profesora Sato, Hikari se topa con una de estos chicos, quien le comenta lo que el director le dijo al profe. Al saberlo, esta se lo comenta a las demás Demis, quienes dudan en qué hacer ahora. Por su lado, vemos al profesor Takahashi estar solo frente a la playa, en donde recuerda esto y piensa que quizás se entrometió mucho en la vida de las semi-humanas y retrasó el que ellas superaran las cosas por sí mismas. Mientras lo hacía, le llega un video de parte de ellas, no el que tú te imaginas, sino uno en donde las 4 le agradecen individualmente por todo lo que él ha hecho por ellas y cómo las ha ayudado a superar todos los problemas que tenían. Al terminar de verlo, casualmente llega Hikari, quien no le dijo nada en el video, pero sí lo hace ahora, agradeciéndole por todo lo que también ha hecho por ella, poniéndolo bastante sentimental. Al otro día, el director habla con él y le dice que siga dándoles la atención que necesitan. Esto porque vio que los demás estudiantes se inspiraron en él y ahora ellos también las comprenden, algo que lo pone bastante feliz. Mientras en la escuela haya estudiantes inspirados por todos sus actos, estaría muy mal que negáramos sus esfuerzos. La forma en la que viven las Demis y aquello en lo que piensan y lo que piensa la gente con la que tratan y cómo cambian.
Pasado esto, vemos al profesor soñando con que un vampiro lo ataca, luego a Hikari despertarlo y preguntarle que por qué le brillan los ojos en la oscuridad. Este le dice que es porque al igual que los gatos, ella puede ver en la noche, algo de lo que tiene que cuidarse, ya que las cosas brillantes pueden hacerle daño. Luego, después de molestar con unas cuantas tonterías, esta le pregunta si la dejaría que ella y las demás pasaran un rato en la piscina un sábado. Este le dice que sí y lo hace. Previamente, después de decirle a la profesora Sato, quien quería invitarlo a salir, que llegara a esta piscina el sábado, le consulta a Himari si es correcto que ella esté bajo el sol. Esta, después de decirle algo inapropiado que su hermana le chateó, le dice que sí, ya que no es del todo malo para ella. Luego de eso, llega sábado, en donde las tres se encuentran en la piscina. Cuando la profesora Sato llega, esta la intenta dejar encargada de las otras, pero esta le pide que se quede y lo hace. Luego le menciona que la iba a dejar sola con ellas, ya que así disfrutaría un rato sin tener pena de causar algo con su efecto. A ella no le importa, y luego de mencionarle que cree que su efecto no le hace nada al profesor, le muestra su traje de baño, demostrando un poquito de ganas de... Ella le pregunta qué haría si un estudiante se le declarara. Él únicamente le responde que no le correspondería, ya que los ve a todos como niños y como sus alumnos. Al rato llegan otras estudiantes que son sus amigas y siguen pasándola bien, en donde junto con Machi hablan del por qué la representación de un Dullahan siempre es con un caballero. Eso estaban pensando cuando llega Hikari, quien la motiva a poner su cabeza bajo el agua y ver qué hay ahí. Aún dudando lo hacen, descubriendo un mundo totalmente diferente. Luego se divierten todos hasta el final del día. Al terminar, cuando Hikari se va algo quemada por el sol, el profesor Takahashi se queda un poco preocupado por ella. Sin embargo, al llegar el lunes ya está bien, y en un momento emotivo le resalta al profesor la alegría que siente porque la sociedad y todos los demás los hayan aceptado tal y como son. Al escucharla también se siente feliz por todo lo que ha logrado con las cuatro, quedando en él la motivación de seguir entrevistando a otros semihumanos. Pero en muchas ocasiones aprendí aún más de ellas y conseguí mucha más ayuda de ellas. Necesito muchas más entrevistas con todas estas demis. Y ahora llegamos al último capítulo de la temporada, o quizás sea un OVA, ya que este tiene solamente 12. No lo sé, estoy cansado. Primeramente, vemos a la profesora Sato intentar invitar a una cita al profesor Takahashi, pero no se atreve. Esta aprovecha y le pide ayuda con el patrullaje en un festival que habrá. Ella le dice que sí, aún dudando en qué hacer, ya que al ser una súcubo puede generar algunos problemas. Por su parte, vemos a Himari ayudar a su hermana a prepararse, yendo cada una con sus amigas. Al llegar al festival, cada uno se divierte de diferente manera, estando el profesor también ahí, pero patrullando. Con este llega el detective Ugaki, quien le dice que también está ahí para patrullar. Casualmente llega la profesora Sato con ellos, quien lleva un disfraz para no causar ningún problema. Esta, después de hablar con ellos, va con el profesor de la mano por todo el festival, en donde no le hace nada el efecto, ya que al parecer, como mencionan posteriormente, al imaginar la apariencia que tiene, involuntariamente retiene su naturaleza. Por otro lado, al saber las tres chicas que habrán fuegos artificiales, van hacia la montaña para verlos mejor. También los demás chicos junto con Himari suben por ahí. Al ya estar a medio camino, al ver un fantasma aparecer, esta grita y los alerta a todos, creando un montón de problemas por todos lados, cuando las tres semi-humanas se separan. Por su parte, la profesora Sato llega con el profesor Takahashi y le informa de que vio algo, así que van a buscarlas. Las encuentran y después de asustarlas, las llevan al lugar donde querían, donde ven los fuegos artificiales, la pasan bien y se quedan felices todos juntos, disfrutando de ese momento, dando así final a la primera temporada del anime Entrevistas con Chicas Monstruo. ¡Es un lugar secreto! ¡Sí! ¡Parece que tuvimos suerte! ¡Fuegos artificiales! Un dato extra que se me estaba pasando. En los postcréditos del último capítulo podemos ver al profesor Takahashi entrevistando a una chica invisible, quien al parecer también es una semihumana nueva en la escuela, y al querer saber cómo se vería, después de manosearla para averiguarlo, esta sale corriendo de ahí, llamándolo pervertido. Algo así. ¡Idiota! ¡Profesor acosador! Y así es como llegaríamos al final de este video. Te recuerdo que puedes dejarme en los comentarios algún otro anime o serie animada que quisieras ver en este estilo. También te invito a seguirme en mis redes sociales, que las encuentras en la descripción de este video. Dicho esto, déjame un like si el video te ha gustado y tu comentario acerca de lo que piensas de él. Yo soy Da Méndez y este es nuestro Universo X. ¡Hasta la próxima!